El tema es Introducción a la exhortación Amoris Laetitia, así que es este documento que vemos acá, que ya pues todo el mundo ya ha oído mencionar de él. Vamos a descubrir qué es este documento, qué contiene, cuál es su contenido, cómo está dividido, ¿verdad? Primero, entonces la pregunta es, ¿qué es la Amoris Laetitia? La Amoris Laetitia es una exhortación apostólica postsinodal, es decir, es un documento fruto de un sínodo de los obispos. Generalmente es fruto de un solo sínodo, pero en este caso es fruto de dos sínodos. Hubo dos sínodos sobre la familia. En el año 2014 hubo un sínodo extraordinario y en el año 2015, el año pasado, hubo un sínodo ordinario. El Papa utiliza esta clase de documentos precisamente para comunicar a la Iglesia las conclusiones a las que han llegado tras considerar las recomendaciones de un sínodo. Es decir, el sínodo, para que lo tengamos claro, ¿qué es un sínodo? Es la reunión de los obispos del mundo. Hay una representación mundial precisamente que tiene un carácter consultivo, es decir, el Papa les consulta sobre algún tema, en este caso la familia, para él tener una idea clara. Ahí van obispos, pero también van expertos, peritos, matrimonios, etcétera, precisamente para tratar estos temas. En este caso, pues, les repito, la familia, el tema del documento, ahí está, sobre el amor en la familia, ¿verdad? Ese es el tema del documento. El documento se llama Amoris Laetitia, es decir, la alegría del amor. La palabra Leticia significa alegría, ¿verdad? También es nombre de señora, ¿verdad? Si hay una señora que se llama Leticia, pues tiene que ser alegre, porque si no, imagínense, ¿verdad? Si se llama Leticia y anda con cara de revólver todo el tiempo, pues no le hace honor al nombre, ¿verdad? Leticia significa la portadora de la alegría. Pasemos a ver a lo siguiente. El mismo Papa explica en el documento qué es Amoris Laetitia, una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía ahí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con gozo y paz. Yo siempre digo que la Amoris Laetitia es una carta, podríamos decirlo así, es un documento del Papa para los que están enamorados, pero también para los que han sufrido a causa del amor. Esto es muy importante y vamos a verlo a lo largo de la estructura del documento, cómo se tienen en cuenta estas dos situaciones. El documento no es un documento de carácter doctrinal, ni modifica la doctrina de la Iglesia, tampoco la teología del matrimonio, ni de la familia o la moral sobre este punto. En el terreno pastoral, sí, podríamos decir que hay innovaciones importantes. Por ejemplo, cuestiona el trato dado a las personas en determinadas situaciones cuando no colman el ideal cristiano del matrimonio y la familia. La Amoris Laetitia entonces es un precioso canto al amor en el matrimonio y a la familia. Recuerden, el tema del Amoris Laetitia es básicamente el amor en la familia, y por eso el mismo Papa nos habla de que hay dos capítulos dentro del documento que son clave para poder entender todo el documento. Ahora vamos al contenido, ¿verdad? ¿Qué contiene Amoris Laetitia? El cardenal Rodríguez nos decía a nosotros cuando éramos alumnos suyos de moral, de la clase de moral en el seminario, de que cuando uno toma un documento de la Iglesia, lo primero que tiene que hacer es ir al índice. Y en general, cuando uno toma un libro cualquiera, uno tiene que ir al índice, porque en el índice es donde se nos dice qué contiene el documento en cuestión, de qué habla el documento en cuestión. Pues bien, la exhortación apostólica Amoris Laetitia es un documento extenso, es largo, ¿verdad? Tiene 9 capítulos, 325 numerales. Para que hagamos una comparación,
con un documento sobre la familia muy importante, que yo sé que muchos de ustedes, los de la pastoral familiar, tienen que leerlo. Familiar y Consorcio solo tiene 86 numerales. Imagínense ustedes, la Amoris Laetitia entonces tiene prácticamente 4 veces más contenido que Familiar y Consorcio. ¿A qué se debe esta extensión? Se debe a la vastedad de temas que trata el documento. Recuerden también que son las conclusiones de dos sínodos, y también van incluidas ahí, podríamos decirlo así, un poco las catequesis que el Papa Francisco ha estado dando en la audiencia de los miércoles desde hace ya prácticamente año y medio. Desde el año 2015, creo que empezó a finales del 2014, comenzó el Papa con varias catequesis sobre el tema de la familia. Y por lo tanto, muchas de sus reflexiones, de sus consideraciones también están en Amoris Laetitia. El Papa tomó en cuenta, esto es muy importante también, la opinión y los comentarios de las conferencias episcopales. Ahí podemos ver ejemplos de la Conferencia Episcopal Italiana en Europa, de la Conferencia Episcopal de Kenia en África. Me parece que la Conferencia Episcopal de Corea también está mencionada ahí. Así que el Papa ha querido hacer un contenido extenso pero integrador, podríamos decirlo así, del sínodo. Por eso, en unas ocasiones, dice aquí en la diapositiva, esto es un comentario mío, ¿no? En unas ocasiones se desarrolla con una fluidez muy amena. El Papa se nota que es catequista, se dedica mucho a la pastoral, porque el documento da gusto leerlo, ¿verdad? Es un lenguaje sencillo, es un lenguaje ameno, pero también en otras se complica un poco su lenguaje. Por ejemplo, en el famoso capítulo 8, que vamos a nosotros analizar un poquito aquí rápidamente, por ejemplo en los numerales 304 y 305. El mismo Papa recomienda que no se lea el documento de un tirón, sino que se aplique una lectura capítulo por capítulo, o también buscando la lectura temática. Vaya, por ejemplo, a los matrimonios yo les recomendaría que empiecen con el capítulo 4 y 5, el mismo Papa lo recomienda también, ¿verdad? A los que son agentes de pastoral familiar les recomiendo el capítulo 6. El capítulo 7, que está dedicado a la educación de los hijos, pues también a los que estén interesados en ese tema, ¿verdad? Así podemos ir viendo de que hay capítulos en la Amoris Laetitia que son como los que más nos invitan a leer. Yo diría que incluso les recomiendo de que el capítulo 8, por ejemplo, lo lean de último, ¿verdad? El capítulo 8 hay que leerlo de último, no se puede leer de primero. Bien. Aquí está. Este es el documento. El documento se publicó en el día de San José de este año, el 19 de marzo, y comprende, como pueden ustedes ver, una introducción de 7 numerales, quiero decir, del 1 al 7, y de 9 capítulos, ¿verdad? Lo que ven entre paréntesis, los números que ven entre paréntesis son los numerales de cada capítulo. Tenemos una introducción, un capítulo 1 dedicado a la palabra, un capítulo 2 dedicado a la realidad, un capítulo 3 un poco al tema de la vocación de la familia, un capítulo 4 y 5 relacionados con el amor en el matrimonio y la fecundidad del amor, es decir, los hijos, ¿no? Y el capítulo 6, 7 y 8 también relacionados con el actuar. Recuerden ustedes que el Papa es latinoamericano, ¿verdad? Y por eso el documento se puede decir que sigue precisamente el método latinoamericano del ver, juzgar y actuar. Podríamos decir que el capítulo 2, el que habla de la realidad, el que está en azul, ¿lo logran ver? ¿Sí? Es el ver, este es el ver. El capítulo 3, el 4 y el 5 es el juzgar. Allí se mira a la luz de la palabra de Dios lo que tiene que ser la realidad. Gracias. Y el capítulo 6, 7 y 8 son prácticamente lo que debemos hacer, el actuar. El capítulo 6 está dedicado a la pastoral familiar, a la pastoral familiar en el sentido de lo que hay que hacer desde la pastoral.
El capítulo 7, a la educación de los hijos, lo que hay que hacer para educar a los hijos. El Papa da unos consejos muy buenos, preciosos, la verdad, sobre cómo educar a los hijos, ayudas que les pueden servir a los padres. Y el capítulo 8, que trata de las situaciones difíciles o, como decía el Papa Juan Pablo II, las situaciones irregulares, ¿verdad? Dentro del matrimonio o dentro también de la familia. El capítulo 1 y el capítulo 9 son como la iluminación de todo el documento. El capítulo 1 es un texto muy hermoso en el cual el Papa, me estoy adelantando un poco, pero sí, es un texto básicamente bíblico. Es un capítulo totalmente bíblico. Si a alguno de ustedes le gusta el tema bíblico, este capítulo 1 es una joya. Y el capítulo 9, que también pues viene como a completar todo lo que se habló en el documento, habla sobre la espiritualidad y la oración en la familia y en el matrimonio, obviamente. Muy bien, aquí lo que tenemos entonces es el esqueleto, la estructura, podríamos así decirlo, del documento, ¿verdad? Vamos a ver entonces cada capítulo. Veamos cada capítulo por separado. El capítulo 1, a la luz de la palabra, es totalmente bíblico, les decía. Es un comentario original al Salmo 128. El Salmo 128 es un salmo que se utiliza mucho tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Sobre todo nosotros lo usamos en la celebración de las bodas. Y por eso el Papa parte de este salmo para hablarnos de algunos personajes de la Biblia, algunos matrimonios, algunas familias de la Biblia, y nos va explicando un poco desde este salmo lo que significa una familia según Dios. Este Salmo 128 se podría decir que es el salmo de una familia bendecida, de una familia que cumple la voluntad del Señor. Hay un recorrido sapiencial, ¿verdad? Sensible a las dificultades de la vida, de ruptura. Se da un eco de cómo Jesús encuentra y trata a las personas. Nos recuerda este capítulo la presencia de Dios en las diversas situaciones de la familia. Se insiste en que el matrimonio consiste en ser una sola carne, en el abrazo físico, en la unión de los corazones y en el hijo que nace de ambos como resultado de la unión de las dos carnes. Los hijos se ven como la edificación de una casa. Así dice el Salmo, ¿verdad? Recuerdan, tus hijos como parra fecunda, es decir, como signo de vida y de fecundidad. El capítulo 2 es precisamente el ver dentro del método latinoamericano, es decir, ver la realidad de las familias, cuál es la realidad, cuáles son los desafíos de la familia. El Papa los analiza y siguiendo, claro, las conclusiones de los dos sínodos. En este capítulo 2 hay que poner los pies sobre la tierra. El Papa habla de la realidad en el mundo de hoy, las situaciones difíciles por las que pasa la familia. Aparecen realidades que afectan a la familia, son varias. Si ustedes repasan el capítulo se van a dar cuenta. Yo solo menciono algunas por ahí. Por ejemplo, el individualismo, la pobreza, la pornografía, la reticencia de los jóvenes a casarse, a formar una familia. Yo creo que todos los curas, todos los sacerdotes nos damos cuenta de esa realidad. Cada vez cuesta más que la gente se case por la iglesia. Cada vez cuesta más que los jóvenes se animen a casarse por la iglesia. Y ese es un fenómeno que se está dando, no crean que solo pasa en una parroquia o en una diócesis, sino que está pasando a nivel mundial, precisamente porque pienso yo, en medio de un mar de propuestas, debemos hacer resaltar la belleza de la propuesta cristiana sobre el matrimonio. Hoy en día, pues mucha gente se conforma con lo mínimo en cuanto al amor, y eso es una situación que se está haciendo general. Precisamente entre los desafíos, hábitos que se han perdido, miren qué bonito lo que dice el Papa. El Papa dice, hay hábitos que se han perdido en la familia, por ejemplo, orar juntos. Algo tan sencillo como la oración en familia, ¿cómo se ha perdido? Ahora cada quien come por su lado, la casa parece más un hotel en vez de un hogar, porque cada quien anda en sus cosas, se meten al cuarto, uno está en la sala, el otro está en el comedor.
ya incluso, pues incluso en las familias cristianas católicas, muy pocos oran juntos antes de comer. Yo en mi parroquia les digo, a los niños les digo, niños, enséñenles a sus papás a rezar. Antes de comer, digan esta oración: Señor Jesús, que naciste en Belén, bendice esta comida y a nosotros también. Facilita y se la aprenden los niños, pero hay que motivar a que la gente pues pueda tener esos hábitos, rescatar esos hábitos que son propios de la familia cristiana. Las drogas, la violencia, la ausencia de padres, ¿verdad? La ausencia de padres, imagínense cuántas familias están separadas precisamente por, a veces por la migración o porque algún familiar está embarcado y tal vez lo ven un par de días en el año o unos días nada más, no puede estar con su familia, no puede ayudar con su presencia a hacerla crecer. Otras veces por la irresponsabilidad o del padre o de la madre que no tienen esa madurez afectiva de poder descubrir la belleza de la paternidad o de la maternidad consciente. Todos esos elementos los analiza el Papa en este capítulo 2 y vale la pena, sobre todo para los agentes de pastoral familiar, pero para todos nosotros también, ¿verdad? Leer este capítulo 2 en clave de ver la situación a nivel global, cómo la familia está siendo atacada por muchas situaciones e incluso instituciones, ¿verdad? Ahí donde dice ideología gender, se refiere precisamente a esta famosa ideología que hoy se está hablando, el Papa la menciona en el documento, donde lo que se quiere es decir que ya no debe haber diferencia entre los sexos, que es lo mismo un hombre que una mujer, y por lo tanto pues al no haber diferencias, entonces pues un hombre se puede casar con un hombre, una mujer con una mujer, y entonces miren, imagínense ustedes, ¿verdad?, a lo que hemos llegado. Ya a los pobres niños el día de la madre, entonces ya llega ahí un barbón ahí diciendo, no, yo soy la mamá. Imagínense, no se pueden, esas cosas no se pueden llevar a cabo. Por eso esta ideología, porque es una ideología, la iglesia la rechaza. En el capítulo 3, la mirada puesta en Jesús, se habla de la vocación de la familia. Miren, los que leyeron Familiaris Consortio recordarán alguna frase de Juan Pablo II que se hizo muy popular cuando salió el documento. Juan Pablo II decía: familia, sé lo que eres, es decir, lo que tú estás llamada a hacer, eso es lo que tienes que ser. Familia, no te conformes con lo menos, sé lo que eres ante los ojos de Dios. La vocación cristiana, este capítulo nos habla entonces de cómo, poniendo la mirada en Cristo, la familia puede vivir su vocación plenamente. El para siempre, dice el Papa, no es una carga, es un don. En este capítulo el Papa cita los documentos de la Iglesia que anterior al Amoris Laetitia nos habla de la familia, Gaudium et Spes, que es documento del Vaticano II, Humanae Vitae, que es de Pablo VI, por supuesto Familiaris Consortio de Juan Pablo II, Deus Caritas Es y Caritas in Veritate, que son del Papa Benedicto XVI. Se presenta a la familia entonces como imagen de Dios, que es comunión de personas. La clave para descubrir lo que está llamada a hacer la familia es precisamente la Santísima Trinidad. Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios que es comunión de personas. Ahí entra el misterio, ¿no? 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Se presenta entonces la familia como esa imagen, comunión de personas. El matrimonio entonces es una vocación respuesta al llamado específico del amor conyugal como signo del amor de Cristo a su iglesia. El capítulo 4, el Papa lo presenta como el principal, junto con el capítulo 5. Yo les aconsejo con todo cariño a que el documento comiencen a leerlo de esta manera. Lean el numeral del 1 al 7, que es la introducción, y después se van directo al capítulo 4. El capítulo 4 es clave para entender, y es el tema central del documento, el capítulo 4, el amor en el matrimonio. El capítulo 5, que
que es el que debe de leerse del siguiente, es precisamente el amor que es fecundo, el amor que se abre a la realidad de los hijos. Bien, este capítulo, el mismo Papa nos señala la importancia de él, presenta las razones y afectos para el matrimonio cristiano. Nos habla del amor en el no pocas veces complejo camino conyugal. Este capítulo nos regala una reflexión sobre el himno del amor de San Pablo de 1 Corintios 13. ¿Recuerdan ese himno? Incluso en las misas a veces se canta, ¿verdad? ¿Cómo es? Si yo no tengo amor, ¿se lo saben? Yo nada soy, Señor, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si ese canto se lo saben hasta las bancas de la iglesia, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso. El Papa hace algo realmente muy interesante. Va desmenuzando, podríamos decir, analizando parte por parte este himno al amor de San Pablo. Lo va haciendo una reflexión precisamente de este himno. Voy a hablar en el encuentro diocesano porque es muy importante este capítulo 4. Aquí, pues simplemente solo les comento de que a partir de este himno, el Papa va describiendo el amor matrimonial, cómo crecer en la caridad conyugal y el amor eros, es decir, el amor apasionado con su dimensión erótica. Había gente, ustedes saben cómo son los periodistas, ¿verdad? Muchos. Había gente que cuando salió el documento decían, el Papa Francisco está hablando del erotismo. Y en realidad no es el primer Papa en hablar del amor eros. Ya el Papa Benedicto XVI había hablado en su documento Deus Caritas es sobre el amor erótico, ¿verdad? Es parte del amor, o sea, también lo físico, el encuentro de los cuerpos, dice el Papa, es muy importante. Finalmente nos habla sobre la transformación del amor, es decir, cómo el amor va madurando en las diversas etapas del matrimonio. Se nos vino la lluvia. A ver, esto es muy importante, ¿saben? El final del capítulo 4, ¿por qué? Porque nos habla de algo que si no se madura puede llevar a problemas en el matrimonio. El amor se va transformando. No es lo mismo el amor de unos novios que el amor de unas personas, de un matrimonio que ya tiene hijos grandes, digamos, no es lo mismo. El amor se va transformando en el sentido de que va madurando, va creciendo, se va consolidando. Ya no es solo la emoción, el enamoramiento de los primeros años de noviazgo, sino que con los primeros años de matrimonio y sobre todo con la venida del primer hijo, se va consolidando ese amor que busca un proyecto de vida común. Recuerden ustedes de que el noviazgo es clave para un buen matrimonio y por eso es importante que la pastoral familiar siempre mire con cuidado en las parroquias la atención a los novios. ¿Por qué? Porque si el noviazgo no se vive bien, probablemente el matrimonio tampoco se va a vivir bien. Y esto de la transformación del amor es cierto, es cierto. Conforme van pasando los años, imagínense, el Papa llega a decir incluso cuando ya los hijos se han ido de la casa y queda, esto se llama el nido vacío. El nido vacío es cuando los hijos se van y los esposos quedan viéndose las caras de nuevo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si ya los hijos se fueron. Por eso los esposos, cuando tienen familia, no deben descuidar su relación de esposos, ¿verdad? También tienen que dedicar tiempo para ellos mismos, no solo para los hijos, sino también para ellos, como esposo, como esposa. Y esto de la transformación es muy importante. Incluso, vaya, aquí había un coro. Cuando son aniversarios de boda, y esto es ayuda para el padre también, cuando hay aniversarios de boda, los cantos ya están hechos, no hay que buscarlos, ya los cantos ya están.
Por ejemplo, si un matrimonio está cumpliendo unos 5, 10 años de casado, ¿cuál es el canto de entrada para el aniversario de boda? Bien fácil. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ajá, pero cuando ya tienen sus 20, 30 años de casados, entonces, ¿cuál es el canto de entrada? Ya está también, ya no hay que buscarlo, ya está. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Ajá, y cuando tienen, y cuando tienen 50, 60 años de casados, ¿verdad? Y les quieren celebrar el aniversario, ¿cuál es el canto de entrada? Ya está también, es este, ¿eh? No podemos caminar. Bueno, por lo menos sé que me están poniendo atención. Listo. El capítulo 5 nos habla del amor que se vuelve fecundo, es decir, del amor que, siendo puro y verdadero, no se encierra en sí mismo, no es egoísta. Imagínense qué triste un matrimonio que dice, no queremos tener hijos, esperemos unos 2 años, pasan los 2 años y dicen, no, todavía no. Ahí hay un poco de egoísmo, ¿no? El amor se abre a la vida, el amor se vuelve fecundo. Por lo tanto, dice el Papa, el amor siempre da vida, acoger una nueva vida, amarla antes de su nacimiento. El Papa, imagínense qué interesante este capítulo 5, porque el Papa incluso habla sobre la mujer embarazada. Es algo nuevo dentro del magisterio, esto, ¿no? Este tema de cómo se vive el embarazo en la mujer. En este sentido, las familias numerosas, dice el Papa, son alegría para la iglesia. En ellos el amor expresa su fecundidad generosa. Desde el embarazo, y ahí están los numerales, este niño neonato merece toda la alegría del amor de los padres. Se habla del amor de padre y madre, pero también primos, parientes, incluso amigos, de la vida en familia, incluyendo tíos, etcétera, y afirma que el sacramento del matrimonio tiene un profundo carácter social. Sí. Se nos habla entonces de que la familia tiene que ser santuario de vida, la familia tiene que estar abierta a la vida, la familia tiene que defender la vida. No es que el Papa esté en contra de la planificación natural, como sabemos, a veces es necesario planificar, pero el Papa dice, hay muchas personas que pueden tener más de un hijo, que tienen la capacidad económica, incluso el espacio en la casa para tener más de un hijo, y a veces solo se quedan con uno solo. Ciertamente, yo sé que muchos de ustedes quizás vienen de familias numerosas, y es verdad, ¿sí o no? Que una familia numerosa da gusto, ¿no? Estar en una familia numerosa, tener muchos hermanos, ciertamente es una bendición venir de una familia numerosa, y así lo declara el Papa. El capítulo 6, este capítulo es muy importante para todos, pero sobre todo de manera especial para los agentes de la pastoral familiar. Este capítulo nos habla sobre cómo cuidar pastoralmente el amor en el matrimonio y la familia desde el noviazgo hasta la muerte. Es necesario acompañar los primeros años de estos matrimonios en las diferentes etapas de ciclo de vida del matrimonio y la familia. Nos anima el Papa a una formación más adecuada a todos, a los ministros ordenados y a los laicos. Miren, en este capítulo 6 se nos habla de algunos aspectos importantes. Número 1, la atención a los novios, lo que les decía. Número 2, la preparación de la catequesis prematrimonial. Ya nosotros debemos de ir cambiando ese lenguaje de decir charlas prematrimoniales o charlas de cursos. No, catequesis, porque eso es lo que son, eso es lo que deben ser, catequesis de preparación para un sacramento que es para toda la vida, y que por lo tanto necesita de una buena preparación. El Papa habla entonces de la preparación al sacramento y que tiene que tener una duración adecuada, ¿verdad?
no podemos ya contentarnos solo con 3 o 4 charlas, como decimos a veces, para preparar a una pareja de novios que quieren casarse. Por lo tanto, vale la pena que le echen una miradita, una leída a este capítulo 6 en ese aspecto. Después el Papa dice la atención a los recién casados, cómo atenderlos en la parroquia. Miren, una forma es integrarlos a la pastoral familiar. Por eso yo creo que la clave es desde la catequesis irlos encontrando con esa experiencia de la parroquia. Recuerden que es clave para una pastoral que esa pastoral quede enraizada en la vida de la parroquia. A ver, les leo, quiero leerles el numeral 202, si quieren anótenlo, ¿verdad? O ténganlo en la mente. Dice, la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de familias. Miren qué bonito cómo define el Papa la parroquia, familia de familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, los movimientos. Obviamente el Papa aquí se refiere sobre todo a los movimientos que sirven al matrimonio o a la familia y asociaciones eclesiales. Pero aquí está clarito, la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, porque así como todas las demás pastorales, tiene que estar enraizada en la vida de la parroquia. Por eso es importante que a los recién casados también se les anime a formar parte de la pastoral familiar. También viene la atención a los matrimonios que ya tienen hijos, y por último, incluso el Papa termina este capítulo 6 con el tema del luto. Cuando la muerte clava su aguijón, dice el Papa, ¿verdad? En estos últimos numerales del capítulo 6. Es decir, cómo la parroquia y la pastoral familiar puede atender a estas familias que han perdido un ser querido, el esposo, la esposa, ¿verdad? O un hijo. Recuerden que yo he notado algo, incluso en las intenciones, en los libros que saca la liturgia de la oración universal, muy poco se menciona a los viudos, muy poquito. ¿Cuándo fue la última vez que en la misa rezamos por los viudos? Y hay viudos, Entonces se trata de ver cómo atender a esa persona que ha perdido un ser querido con el que estuvo por muchos años quizás, ¿verdad? Que se amaban de verdad, no como dos viejitos. Habían dos viejitos, es para que se fijen que el amor más que palabras son hechos, ¿verdad? Habían dos viejitos y el viejito le decía a la viejita, ¿verdad? Mi amor, yo te amo con todo el corazón, yo quiero morir primero, porque si tú te mueres primero, quedarías solo en el mundo. Dice la viejita, ¿verdad? Y entonces la viejita le dice, no, mi amor, yo me quiero morir primero porque tú eres el sol de mi vida, la razón de mi existir. Dice el viejito. De repente tocan a la puerta y van los dos viejitos a abrir y abren la puerta y es la muerte. Y dice la muerte, soy la muerte y vengo a llevarme a uno de los dos. Y entonces le hace el viejito, fíjense, le hace el viejito. Y la viejita le hace. Entonces, ahí se mira que no era tanto el amor, ¿verdad? Listo. Se debe buscar entonces una pastoral positiva, poseedora de una apropiación gradual de la verdad del Evangelio. La pastoral debe ayudar a un matrimonio a dos cosas: construir un nido bueno y enseñar a volar. Miren qué lindo. La pastoral tiene que enseñar a dos cosas: ayudar a los matrimonios a que construyan un buen nido,
donde valga la pena vivir, donde se respire la fe. Ese es un desafío, ¿eh? Hoy en día las familias no están educando en la fe a sus hijos. Piensen ustedes un poquito, ¿dónde aprendieron el Padre Nuestro? ¿Dónde aprendieron a hacer la señal de la cruz? En su familia. Piensen ahora cuántas familias, incluso cristianas, no están educando a sus hijos en la fe. Hay muchos hijos que no se saben el Padre Nuestro. Hay muchos hijos que no se saben ni persignar. Es más, uno entra a veces a casas de católicos y ni una cruz mal puesta, mira, Tiene que haber una cruz, tiene que haber una imagen de la Virgen. ¿Se acuerdan antes? Las señoras, las abuelitas, hasta su altarcito tenían, ¿sí o no? ¿Quién se acuerda de eso? Levante la mano, ¿quién se acuerda de los altares que hacían las abuelitas o las tías ahí? ¿Verdad que sí? Ahí rezaban, era un lugar sagrado dentro del hogar, dentro de la casa. Eso nos hace falta también, recuperar un poco el sentido de lo sagrado dentro del hogar, dentro de la familia, orar juntos. Bien, la pastoral debe ayudar entonces al matrimonio a esas dos cosas: construir un buen nido y enseñar. ¿Enseñar a qué? ¿Enseñar a qué? A volar. A volar, sí. A los hijos hay que enseñarles a que sean independientes, a que puedan ellos estar capacitados para formar un hogar propio, un hogar cristiano, un propio nido. Esto para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. El Papa entonces habla de guiar a los novios, acompañar a los esposos, pero añade que no se les puede abandonar en las crisis, sabiendo que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón. Habla del acompañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas, que de este tema va a hablar más el capítulo 8, pero ya el 6 ya nos va hablando un poquito de estas situaciones. Subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial, es decir, que actualmente se han simplificado un poco los procedimientos de nulidad matrimonial. Ojo con esto, en la iglesia no existe el divorcio, porque hay gente que tal vez dice, no, es que en la iglesia me dieron el divorcio. No, en la iglesia no existe el divorcio. Cuando se habla de procedimiento de nulidad matrimonial, se refiere a que después de un proceso, judicial, donde se presentan pruebas, etcétera, se determina que ese matrimonio nunca existió, que no existió, que era nulo, porque tenía alguna deficiencia, algún problema que impedía que el matrimonio existiera realmente. Por ejemplo, que la persona cuando se casó no lo hizo libremente. Es importante que cuando alguien se casa por la iglesia lo haga en entera libertad. Los sacerdotes, cuando llenamos el expediente matrimonial con los novios con que se van a casar, uno les pregunta, ¿viene usted libre y espontáneamente a casarse? ¿Está decidido a casarse libre y espontáneamente sin coacción de nadie? ¿Verdad? Entonces ellos dicen sí, allí, pero a veces puede ser que después se compruebe de que no estaban tan en libertad, que el suegro ya le había dicho, si no te casas con mi hija te mato, ¿verdad? O algo así. Pero bien, lo importante es que la libertad es algo clave. Sin la libertad, entonces el matrimonio es nulo. Recuerden esto porque no equivale a un divorcio, Por cierto, uno de los grandes enemigos del matrimonio, de la familia, es el divorcio. Nunca en ninguna época había sido tan fácil divorciarse como hoy. Y muchas veces se presenta como la salida fácil, ¿verdad? Hay gente que a la primera dificultad dice la muchacha, si no funciona, quede el divorcio. Y divorcio será. Pero si desde el principio la idea es la de no separarse, si desde el principio la idea es, pase lo que pase, no importa el problema que venga, siempre vamos a resolverlo juntos, ese matrimonio va a durar.
para siempre. Eso es muy importante. Hay que educar a los hijos y a los jóvenes en la idea de que se puede amar para siempre. Hay mucha gente que piensa que es utópico, que es una fantasía, que nadie puede amar para siempre. Mentira, sí se puede, sí se puede. Y hay muchos matrimonios en Honduras y en todo el mundo que lo han demostrado, que han llegado fieles hasta la muerte y juntos, incluso perdonando hasta una infidelidad, pero que han decidido permanecer juntos porque se aman, porque se aman. Ustedes saben qué se necesita para ser un buen boxeador. ¿Alguien ha visto boxeo alguna vez? No es que sea el mejor de los deportes, pero ¿alguien ha visto boxeo? ¿Quién se imaginan ustedes que es el mejor boxeador? ¿Saben cuál es? El mejor boxeador no es el que tiene mejor pegada. Claro que se necesita que pegue bien, pero el mejor boxeador es el que tiene mejor aguante. Porque imagínense, un boxeador puede pegar fuerte, pero si al primer golpe que le dan se cae al suelo, pues no sirve, ¿verdad? Solo en el suelo va a pasar el hombre, pues. Entonces, lo mismo pasa en el matrimonio. En el matrimonio, ¿cuáles son los mejores matrimonios? Los que se preparan mejor para las situaciones difíciles, los que tienen un buen aguante. Eso es muy importante, Y lo comenta el Papa un poco, no con el ejemplo del boxeador, porque el ejemplo del boxeador es mío, pero lo comenta el Papa un poquito en el capítulo 4, ¿verdad? Hablando de lo que dije San Pablo, el amor todo lo soporta. Eso es muy importante, no lo olviden nunca, porque ahí está la clave para un matrimonio para siempre. Bien, el capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos. Este capítulo nos habla de la comprensión y valoración de la educación como un proceso. El Papa nos habla de educar a los hijos en un proceso, es un proceso. La educación de los hijos empieza desde que la mujer está embarazada, y nunca termina el padre de educar a los hijos, siempre se puede educar. Es parte de la vida de ser padre y madre la educación de los hijos. Los papás son los llamados a educar a los hijos. Ellos son los que tienen el derecho a decidir qué educación darle a sus hijos. El Estado no puede intervenir en la educación que les den los padres. Eso es muy importante porque hoy en día, pongo el ejemplo de China, por ejemplo, China interviene mucho en los derechos de la familia, tanto así, por ejemplo, hace algunos años en China solo se podía tener un hijo por familia, un hijo nada más, porque el que tenía 2 o 3 entonces caía en una multa o incluso lo podían llevar preso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que China se estaba convirtiendo en un país de viejos. Ahora ya cambiaron la política, ahora pueden tener 2 hijos. Ya se dieron cuenta que estaban cometiendo un error, pero todavía sigue un poco esa política de intervención, no solo en la cuestión de la procreación, sino que también en lo educativo, ¿verdad? Recuerden, son los padres quienes tienen derechos a educar a sus hijos y elegir la educación que le quieren dar. Bien, este capítulo entonces también desarrolla con mucha vida el tema de la formación ética, del valor de la sanción como estímulo, el tema de la educación sexual. El Papa dice, debemos educar en la sexualidad a los hijos. Y es verdad, los papás siempre tienen una deuda con los hijos en este tema de la sexualidad. ¿Quiénes son los que educan a los hijos en los temas de la sexualidad? La televisión, los amigos, la gente de la calle, y muchas veces en vez de educar, deseducan o a veces incluso pues malinforman, ¿verdad?, en estos aspectos de la sexualidad. Por lo tanto, los padres, dice el Papa, tienen una gran misión y obligación de educar a sus hijos en la sexualidad desde pequeños, desde pequeños. Hay palabras que se han perdido hoy, por ejemplo, la castidad, por ejemplo, el pudor, el saber vestir, el saber ser casto y respetuoso con el cuerpo propio y con el del otro. Cosas básicas que ya desde pequeño hay que enseñarle al niño, hay que también
hacerlo hoy, ¿verdad? Bueno, aquí el Papa, menciona un ejemplo. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De este modo no lo educará. Eso está como aquel señor que dice, yo a mi hija no la voy a dejar tener novio hasta que me muera, y 3 días después, por si las dudas, dice. ¿Y qué pasa entonces? Que como la niña ya no es niña, solo a los ojos del papá es niña, entonces la niña, como sabe que no tiene permiso de tener novio, tiene novio a escondidas. Y al final, ¿cuál es generalmente el final de la historia? Una muchacha embarazada que no está lista para ser mamá. Por eso, papás, educar a los hijos no se trata de controlarlos, ¿verdad? No basta con decir, yo sé siempre dónde están mis hijos. Eso no basta. Hay que educarlos para que ellos, estén ustedes presentes o no estén ustedes presentes, hagan lo correcto. Ahí está la clave. Y el Papa entonces está invitando a una educación que no es, ustedes no tienen que ser del FBI o de la CIA, ¿verdad? Yo tengo que estar vigilando a mis hijos todo el tiempo. Tampoco es que los van a descuidar, pero no hay que obsesionarse con eso, sobre todo cuando los hijos van creciendo, porque esa falta de libertad incluso puede llevarlos a una desesperación, ¿verdad? A una especie de sofocación, podríamos decirlo, y a veces eso casi siempre no es conveniente. Lo que hay que hacer es educarlos en la madurez para que estén donde estén, hagan siempre lo que harían delante de sus padres. Ahí está la clave, ¿verdad? Recuerden que ustedes no siempre van a estar con ellos tampoco, Está como aquel señor que decía, yo a mi hija la voy a tener encerrada en el cuarto, y la mantuvo encerrada en el cuarto y siempre salió embarazada. ¿Y cómo es posible? Dice, ¿cómo? Halló la forma la muchacha de meter ahí al que llevaba la leche o al que cambiaba el chimbo del gas ahí. Halló la forma. No se trata de eso, No se trata de eso. Hay que educar en la sexualidad, en libertad y enseñando lo que significa el compromiso y la madurez. Así pues, el Papa habla entonces de capacitación, crecimiento, cultivo de la auténtica autonomía. Por eso este capítulo sigue insistiendo en el tema de la educación sexual y afirma que debe realizarse en el cuadro de una educación al amor, a la recíproca donación. Y pone en guardia el Papa sobre la expresión sexo seguro, porque transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Claro, las relaciones sexuales se pueden volver una antiexperiencia si no se llevan a cabo con madurez. Fuera del matrimonio son un signo de inmadurez. Por eso, cuando la muchacha tiene relación con el novio y va donde el doctor, y el doctor le dice, felicidades, estás embarazada, y empieza a llorar, claro, porque una buena noticia, ¿verdad?, el nacimiento de una vida se convierte en un problema. ¿Por qué? Por la prisa, por la inmadurez, porque esa muchacha y ese muchacho se almorzaron la cena. No hay que almorzarse la cena, todo a su tiempo, todo a su tiempo. En eso hay que educar a los hijos, no en la prisa, sino que en la serenidad y sobre todo en la capacidad de escoger a la persona correcta. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Que no hay que decirle a los hijos, vos tenés muchas novias. A veces los papás mismos le dicen al hijo, ¿cuántas novias tenés? Ay, qué bandido sos, tenés 5, ¿verdad? Salió el papá. No hay que decir eso. Hay que decirle, usted si tiene novia, respete a su novia, sepa elegir. A las muchachas hay que decirles, sepan elegir. No, con el primer trompudo que pasa con este me voy y ya. No, ¿verdad? No es así. Hay que saber elegir. Los mejores noviazgos y los mejores matrimonios comienzan cuando son amigos. En la amistad se va conociendo a las personas. Y afirma que debe realizarse esto ya lo comentamos. Seguimos entonces, ya estamos terminando, capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Miren,
Este capítulo es un capítulo delicado. Delicado en el sentido de que los temas que trata son delicados, en el sentido de que el lenguaje, incluso yo he leído este capítulo como 2 o 3 veces y todavía hay cosas que quedan un poco así como ambiguas, podríamos decir, o que necesitan una reflexión mayor. Quizá más adelante el Papa aclare algunas cosas de estos numerales, pero en general la clave del capítulo está en los 3 verbos, que están acá. Se trata de acompañar, se trata de discernir y se trata de integrar la fragilidad, es decir, las situaciones irregulares, como decía Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, las situaciones irregulares dentro del matrimonio y la familia. Aquí entonces entra el tema de los divorciados vueltos a casar, el tema de los separados, el tema de los divorciados, el tema de los abandonados, el tema de los homosexuales, ¿verdad? En general, pues es un capítulo que no cambia nada la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Había gente que decía, no, es que el documento el Papa va a permitir los matrimonios homosexuales. No, claro que no, ¿verdad? El Papa lo dice clarito, no se comparan, no se le puede llamar matrimonio. De hecho, nosotros católicos no podemos decirle matrimonio a eso. Se llaman uniones homosexuales, pero no matrimonio, ¿verdad? Antes era bien claro, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para formar un proyecto de vida común, pero hoy ya no es tan claro, y entonces andan dos barbudos ahí que se agarran de la mano y todo eso, y ya la gente ya no se asusta tanto, pero eso no es matrimonio, ¿verdad? Bien, discernir, miren qué importante, porque recuerden que el Papa es jesuita, y para los jesuitas el tema del discernimiento en los ejercicios espirituales, que recuerden ustedes que fue San Ignacio de Loyola quien inició estos ejercicios, el discernimiento es clave. Discernir significa buscar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Eso es lo que en espiritualidad se llamaba el discernimiento de espíritus. Más o menos también, ¿verdad? Hay un discernimiento pastoral también, pero también el discernimiento de espíritus, que significa lo siguiente, vaya, cuando ustedes van a hacer algo, piensen primero de qué espíritu viene esto. ¿Viene del espíritu bueno, o sea, del espíritu de Dios, es lo que Dios quiere, o viene del mal espíritu? Ahí está la clave, básicamente es eso, ¿no? Un discernimiento implica una reflexión, un análisis, una búsqueda de la voluntad de Dios, que implica todo mi ser, toda mi persona, y que es clave, dice el Papa, para tratar estos asuntos. El camino de la iglesia, dice el Papa, esto lo aclara, es no condenar a nadie y buscar siempre sanar, acompañar, discernir e integrar. Básicamente son los verbos que están en el título del capítulo y que nos dan la clave para ese capítulo, que vuelvo y se lo recomiendo, léanlo de último, que sea el último capítulo, después de que se han leído toda el Amoris Laetitia, y que solo le falte el capítulo 8 para que lo entiendan mejor, porque si empiezan con él pueden tomarse una idea un poco equivocada. Bien, el Papa observa que hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Eso es cierto. Nosotros en la Iglesia Católica no podemos ser excluyentes. No debemos de tratar mal, por ejemplo, a una persona divorciada vuelta a casar. A veces no los queremos integrar ni siquiera a la liturgia, ¿verdad? Ya suficiente difícil es que estas personas muchas veces pasen por esa situación de no poder comulgar, pero, por ejemplo, pueden servir en otra cosa en las celebraciones, ¿verdad? Por eso allí entra un poco el discernimiento de la pastoral litúrgica incluso, y de la pastoral familiar, para ver cómo se integran estas personas. También está el caso de las madres solteras, por ejemplo, o un caso muy común en Honduras, de los que viven solo casados por lo civil o solo en unión libre, pero sin estar casados por la iglesia, tampoco pueden recibir la comunión. Bien, aquí habla el Papa, por ejemplo, de los divorciados en nueva unión,
pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento pastoral personal. El Papa hace énfasis en el tema del discernimiento en este capítulo 8. El Papa afirma que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados a la comunidad, lo que les decía, en las diversas formas posibles, evitando cualquier forma de escándalo, ¿verdad? Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales, a criterio del párroco también, ¿verdad? Ellos no solo no tienen que sentirse excomulgados. Ojo con esto, una persona que está casada por lo civil y va a misa, no significa que está excomulgada de la iglesia. No es lo mismo no recibir la comunión a estar excomulgado de la iglesia, no es igual, ¿eh? Miren, no solo los pecados sexuales existen, hay muchas personas que quizás pasan a comulgar y quizás no deberían de pasar, y no es que estén excomulgados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos criterios, ¿verdad? No hay que hacer pensar o sentir a estas personas que están en esta situación irregular a que están excomulgados en la iglesia, porque no es cierto, ¿verdad? Sencillamente no es verdad. Bien, pueden vivir y madurar como miembros vivos de la iglesia, claro. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Dice el Papa, hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Claro, ¿qué es más fácil? Estar atendiendo situaciones irregulares o buscar el método preventivo, como diría San Juan Bosco, ¿verdad? El método preventivo, ¿qué es? Educar a los novios y a los que se preparan para casarse para que no pasen estas situaciones. Muchos divorcios se pudieron haber evitado, pero volviendo a la imagen del boxeo, tiraron la toalla antes de tiempo, no siguieron peleando. El matrimonio no es la felicidad, el matrimonio es un camino hacia la felicidad y por lo tanto requiere entrega y trabajo de los dos, ¿verdad? Bueno, aquí el Papa dice, invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores. Es decir, la invitación del Papa es que las personas que están en estas situaciones se acerquen a hablar con sus sacerdotes y pues ahí quizás no van a escuchar lo que ellos quieren escuchar, dice el Papa, pero van a encontrar una ayuda, un acompañamiento, un camino que les puede ayudar a crecer en su fe. E invita el Papa a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudar a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la iglesia. No hay que poner tantas condiciones, dice el Papa, a la misericordia, porque podemos entonces caer en el licuado del Evangelio, ¿no? Licuar el Evangelio, dice el Papa, hay que tener cuidado. Eso sí, misericordia y verdad, ¿eh? A nadie, oigan bien, a nadie ayuda la mentira, a nadie. Aunque la mentira parezca más misericordiosa, no lo es. Es siempre la verdad de Cristo lo que les va a ayudar, pero a veces esa verdad requiere de parte de nosotros fe y de esfuerzo y deseo de cambiar y transformar nuestra vida, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿eh? Bueno, el capítulo 9, que es el último, ya estamos terminando, espiritualidad matrimonial y familiar. Este último capítulo está dedicado a la espiritualidad, ¿verdad? Hecha de miles de gestos reales y concretos, gestos sencillos y bellísimos. Los esposos antes de dormir, oren juntos. Nadie dice que tienen que orar 1 hora, media hora. No, pero por lo menos tengan la costumbre, háganlo hábito.
Cuando hay un hábito bueno en nuestra vida, a eso se le llama virtud. Cuando hay un hábito malo en nuestra vida, es decir, hacemos algo malo todos los días, a eso se le llama vicio. Por eso lo que debemos hacer es fomentar en la casa virtudes, y una de las virtudes más importantes es precisamente la oración. Todos los momentos de gozo, el descanso, la fiesta, aún la sexualidad, se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. Toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno con cuidado pinta y escribe en la vida del otro, escribe el Papa. Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Una comunión familiar bien vivida. ¿Se acuerdan de un cura de Estados Unidos que se llamaba el Padre Peyton? El Padre Peyton, que tenía una televisora allá en Estados Unidos, estoy hablando de los años, no crean que yo estaba vivo, ¿verdad? Pero eran los años 60 o 50 me parece. Él sacó una campaña, no estaba vivo yo todavía. Hizo una campaña él que se llamaba El Rosario en Familia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la frase que él sacaba? Familia que reza unida. Ajá, ¿cómo es? No oigo del derecho, como decía la señora. Familia que reza unida. Así es. Eso era de un padre gringo, el Padre Peyton. Que trabajó mucho la pastoral familiar cuando empezaba, ¿verdad? En esas épocas. Bien, la oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. El Papa centra la espiritualidad familiar en el Cristo resucitado, en el misterio pascual, ¿verdad? A partir de ahí, de ese Cristo vivo, presente también en el hogar, ahí surge entonces la espiritualidad familiar, que por supuesto tiene su base en Cristo, ¿no? Es cristocéntrica. Se pueden encontrar unos minutos cada día, dice el Papa, para estar unidos ante el Señor, decirle las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que está pasando un momento difícil, pedir ayuda para amar, ¿verdad? Qué bonito. Señor, enséñame a amar a mis hijos, a no ser alcahueto con ellos, a amarlos como tú quieres que los ame. Enséñame a amar a mi esposa, a amar a mi esposo, todos los días. Darle gracias por la vida, por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, este momento de oración se puede hacer muchísimo bien a la familia. Familia que reza unida, permanece unida. Ahí tenía razón el Padre Peyton, Familia que rezan juntos todos. Es una familia que no así nomás se va a desintegrar. Bueno, finalmente, ¿qué debemos hacer como sacerdotes, laicos, matrimonios y familias? Pues primero que nada, leer y leer el documento, eso es lo principal. Luego de leer, ver cómo podemos desarrollar el actuar, el capítulo 6, 7 y 8 en la parroquia como pastoral familiar. ¿Qué cosas podemos desarrollar que nos hacen falta? En nuestra diócesis, equipos de pastoral familiar, comunidades, debemos redescubrir esa alegría que permite sostener tantas fatigas y dificultades de las familias de hoy. La alegría es clave. Las familias cristianas deben de ser siempre alegres. Termino pues con una cita de Dante. Dice, esta alegría tan querida en la que se apoya la virtud, ¿de dónde ha venido? Nosotros respondemos a Dante, ¿verdad? Esta alegría nos viene del mismo Señor Jesucristo, luz para las familias.